Hola, bienvenidos, bienvenidas a otra clase más. En esta clase hablaremos sobre las estructuras sonoras, los conceptos de intervalo, armadura y escala. Son conceptos muy importantes para poder entender cómo se estructura la música en relación de un sonido con otro. Pero para ello tenemos que empezar hablando lo que es un intervalo. Un intervalo es la distancia que hay entre una nota y otra, pero nos referimos a la distancia en altura, que es justamente lo que hace la diferencia entre un sonido más grave y otro más agudo. Os invito a mirar aquí el piano que tenemos. Tenemos este teclado porque no hay mejor forma de ejemplificar las estructuras sonoras que a través del teclado de un piano, porque es bastante visual y por ello he hecho este formato de vídeo así. Bueno, pues comenzamos entonces, como dije, con la definición de lo que es un intervalo musical. Si observáis el teclado del piano, tenemos notas blancas y notas negras. Justamente en este piano son de 88 teclas, pero las teclas blancas las podemos ubicar gracias a las teclas negras, porque si observáis se agrupan en grupos de 2 y de 3 teclas negras. Y así va todo el teclado. 2, 3 teclas negras, 2, 3 teclas negras, etc. Al empezar el teclado tenemos una tecla negra sola, si observáis, porque esta correspondería a una escala incompleta. Vendría a ser esta, por ejemplo, ¿no? Solamente sería la última tecla negra del grupo de 3 teclas negras, pero aquí está incompleta. Esta debería ser como esta, ¿de acuerdo? Pero lo digo para que no os despiste esta idea, ¿no? Entonces, para ubicar las notas en el teclado es muy sencillo. Simplemente tenemos que ubicar el grupo de 2 teclas negras de cualquiera. Puede ser puede ser este o este. Y entonces observamos la tecla que está antes de estas 2 teclas negras. Me refiero a la tecla blanca. Y antes de estas 2 teclas negras tenemos la nota Do. ¿De acuerdo? Sería esta de aquí. Aquí tenemos 2 teclas negras, pues la tecla blanca que precede a estos grupos de 2 teclas negras es el Do. Aquí también tenemos un Do. Por ejemplo, aquí abajo también tenemos otro Do, ¿de acuerdo? Otro Do, etc. Y la nota que precede al grupo de 3 teclas negras, como sería esta, sería un Fa. Fa, Fa. 3 teclas negras, pues la que está antes es un Fa, 3 teclas negras. Es gracias entonces a las teclas negras que ubicamos donde se encuentran las teclas blancas, ¿de acuerdo? Y de ahí podemos ya encontrar el resto de las notas. Si esta es una nota Do, pues la que le sigue, siguiendo el orden, es un Re, un Mi, un Fa, Sol, La, Si y Do. De nuevo tenemos el Do, pues volvemos a contar del Do, tenemos un Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do, etcétera, etcétera. Todas las teclas blancas son notas naturales, es decir, que no son notas alteradas, que no son ni sostenidos ni son bemoles, ¿de acuerdo? Dicho esto, entonces ya podemos observar y explicar lo que es un intervalo musical. Pues un intervalo musical es la distancia que hay entre una nota y otra, la distancia en altura. Si aquí tenemos un Do y después subimos a esta nota que es un Re, hay una diferencia en altura porque esta nota que está más a la izquierda es más grave que esta que está más a la derecha. Mientras más a la izquierda en el teclado nos encontremos, las notas serán más graves. Y mientras más a la derecha serán más agudas. Lo que pasa que al estar juntas estas 2 teclas blancas, pues la distancia es menor. Pero si escucháis bien, podéis observar que hay una nota Do y una nota Re. Hay una diferencia de altura. Do, Re, Do. De tal forma que la nota Do es más grave, ¿de acuerdo? Que la nota Re. Pues esta diferencia en altura, diferencia en afinación, es lo que se llama intervalo. El intervalo en este caso, entre el Do y el Re, sería de una segunda. ¿De
acuerdo? Si vamos a una tercera, entonces tendríamos que subir desde el do hasta llegar al mi. La distancia que hay entre el do y el mi es de un intervalo de tercera. Después, una cuarta. Entre el do y la nota fa tenemos la distancia de una cuarta. De una quinta entre el do y el sol. De una sexta entre el do y el la. De una séptima entre el do y el si. Y de una octava entre el do y el do. Entre este do y este do tenemos una octava de diferencia, ¿de acuerdo? Después, si seguimos subiendo, tenemos novena, decena, oncena, etcétera, ¿no? Pero bueno, los intervalos que van más allá de la octava, pues también son interesantes saberlo, ¿no? Como músicos, pero sobre todo para tocar acordes y este tipo de cosas, pero lo que nos interesa ahora es que entiendas los intervalos que son como máximo una octava. Entonces, entre este do y cualquier otra nota podemos contar un número de espacios para llegar a descubrir qué intervalo estamos haciendo, ¿de acuerdo? En resumen, un intervalo es la distancia en altura que hay entre una nota y otra. Entendido esto, entonces ahora pasamos a explicar que hay dos tipos de intervalos, los intervalos melódicos y los intervalos armónicos. Un intervalo melódico es cuando se toca las notas una después de otra. Por ejemplo, entre el do y el sol tenemos la distancia de una quinta, porque contamos desde el do 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios, entonces hay una quinta. Un intervalo melódico sería este. Es decir, que toco una nota y después la otra. No las toco al mismo tiempo, porque entonces pasaríamos a describir lo que es el intervalo armónico, que es cuando se tocan dos notas de manera simultánea. Ahí sí tenemos un intervalo armónico. Entonces, un mismo intervalo lo podemos hacer melódico o armónico. Y justamente viene aquí al caso comentar lo que es un acorde. Un acorde es la sucesión simultánea de 3 o más notas. Algunos teóricos dicen que 2 o más notas, algunos 3. Pero adquiere más importancia y más personalidad cuando tenemos 3 o más notas. Un acorde común, por ejemplo el de do mayor, estaría compuesto de la nota tónica, que en este caso sería el do, su tercera, contamos desde do, re, mi, llegamos a la tercera y después su quinta, 1, 2, 3, 4, 5, que sería el sol. Do, mi, sol. Y aquí tenemos un acorde, do, mi, sol, mi, do. ¿De acuerdo? Pues eso es un acorde, es la sucesión simultánea o cuando suenan de manera simultánea 3 o más notas. Puede haber acordes de 4 notas, por ejemplo este. ¿De acuerdo? O de más notas. Puede haber de muchas notas, pero bueno, el básico es el de 3, simplemente, ¿no? Muy bien, pues ya entonces entendemos lo que es un acorde y lo que es un intervalo. Y entonces podemos pasar a explicar lo que son las escalas, ¿no? Lo que es una escala mayor y lo que es una escala menor. Las escalas se refiere al orden en que se agrupan las notas. Por ejemplo, tenemos la escala de do mayor hecha de la siguiente manera, tocando solamente las teclas blancas. Empezamos en do y vamos subiendo hasta llegar a otro do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. La escala está delimitada por la octava, es decir, de la nota que empiezo tengo que llegar hasta la siguiente, ¿de acuerdo? Y entonces la distancia que hay entre cada una de las notas que hay por en medio va a determinar el tipo de escala que estemos tocando. La escala mayor es la que corresponde a todas las teclas blancas del piano, y es esta. Ahí estamos hablando de la escala de do mayor. Y hay una relación entre cada una de las notas que hay aquí. Por ejemplo, entre el do y el re tenemos un tono. Entre el re y el mi tenemos otro tono. Entre el mi y el fa natural tenemos medio tono. ¿Por qué? Porque no hay tecla
negra por en medio, como aquí. Y entonces cuando no hay tecla negra por en medio, tenemos la distancia de medio tono. Medio tono, ¿por qué? Porque la distancia es menor. Entonces aquí tenemos un semitono. Entre el fa y el sol tenemos un tono, entre el sol y el la tenemos otro tono, entre el la y el si otro tono, y entre el si y el do semitono, porque no hay tecla negra por en medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el piano es visible que entre las notas que hay un tono de diferencia, siempre va a haber por en medio una tecla negra. Por ejemplo, entre el do y el re tenemos un tono de distancia porque hay una tecla negra por en medio. Entre el re y el mi también. Entre mi y el fa no, porque no hay. Entonces hay un semitono. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que entre el do y el re hay un tono. ¿De acuerdo? Entonces entre el do y la tecla negra, ¿qué habrá? Pues medio tono. Es una distancia menor. Pero no voy a entrar en más detalle por ahora, sino simplemente explicaros esto. En conclusión, la escala mayor se construye de la sucesión de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y es así que entonces encontramos la escala de do mayor y suena así. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿qué pasa si queremos construir la escala mayor a partir de otra nota? Pues que es posible. La escala mayor la podemos construir a partir de cualquier tecla blanca o tecla negra. Lo que pasa es que dependiendo de dónde comencemos van a aparecer lo que se llama los sostenidos o bemoles. Es necesario poner sostenidos o bemoles, es decir, alteraciones a las notas para seguir manteniendo la disposición de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es eso de los sostenidos y qué es eso de los bemoles? Pues los sostenidos es cuando subimos medio tono cualquiera de las teclas blancas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos en un do y queremos subir medio tono, le tenemos que poner un sostenido. Y entonces subiríamos a la tecla negra. Este es el do sostenido, ¿de acuerdo? Si estamos en re natural y queremos hacer el re sostenido, ¿a dónde subiríamos? Aquí, al re sostenido, ¿de acuerdo? Si estamos en mi natural y queremos subir a mi sostenido, como no hay tecla negra por en medio, el mi sostenido sería la tecla blanca, el fa. ¿De acuerdo? Entonces, esta tecla puede llamarse de dos maneras, fa natural o mi sostenido. Pero bueno, no voy a entrar en más detalle por ahí, simplemente hay que entenderlo, ¿no? Si estamos en la natural y queremos hacerlo sostenido, tendríamos que subir a la nota negra y estamos en la sostenido. Por el contrario, los bemoles es cuando bajamos cualquier nota natural o cualquier nota en tecla blanca en el piano medio tono por debajo. Entonces, si estamos en mi, por ejemplo, y quiero hacerlo medio tono abajo, entonces vamos al mi bemol, le ponemos un bemol y bajamos a la tecla negra, de mi natural a mi bemol. Después, por ejemplo, si estamos en re y quiero hacer medio tono de bajo, pues bajamos al re bemol, ¿de acuerdo? Si estamos en la natural y queremos hacer la nota bemol, bajamos a la tecla negra que está anterior, la bemol. Pero ¿qué pasa si estamos en do y queremos hacer un do bemol? Pues que bajaríamos a la tecla si. Entonces la tecla si puede llamarse si natural o do bemol, dependiendo del contexto, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis, simplemente es que el sostenido lo que hace es elevar medio tono una nota y el bemol lo que hace es bajarla medio tono, ¿de acuerdo? Siempre empezando de cualquiera de las teclas blancas. Entonces, esto lo decía porque cuando vamos a construir la escala de do mayor a partir de cualquier otra nota que no sea el do, van a comenzar a aparecer los sostenidos o los bemoles, para poder mantener esa relación de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Por ejemplo, a partir del sol va a aparecer el primer sostenido. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues que construir a partir del sol esa relación de dos tonos semitonos, tres tonos semitonos. Entonces tendríamos tono, tono, semitono, porque aquí no hay tecla por el medio. Coincide, ¿no? Entonces vamos bien. Seguimos, tono, tono, Aquí tendríamos que tener un tono, pero si tocamos la tecla blanca tenemos semitono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el fa
subirlo al sostenido. Del mi al fa sostenido tenemos un tono de distancia. ¿Por qué? Porque entre esta tecla y el mi hay medio tono, y entre esta y esta otro medio tono. Y si sumamos medio tono más medio tono, tenemos un tono. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que para seguir manteniendo esta relación de tonos y semitonos, tenemos que ponerle al fa un sostenido. Y entonces ya construimos la escala mi, fa sostenido, sol. Porque del fa sostenido al sol tenemos medio tono, justamente como lo hemos encontrado en el diagrama, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa? Que del sol al sol, si quiero tener una escala mayor, tengo que cambiar el fa natural por el fa sostenido. Entonces hago. Y ahí suena perfectamente. Os voy a poner un ejemplo más. A partir de la nota re aparecerá otro sostenido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar desde la nota re. Vamos a construir desde re hasta re la escala mayor. Si no pongo ningún sostenido, sonaría así. Es decir, que no suena como escala mayor. Pero entonces, siguiendo el orden del diagrama, tendríamos a partir del re que construir un tono, que vamos bien. Después tendríamos que construir otro tono, pero aquí el fa no, porque es medio tono, entonces tendríamos que subir a fa sostenido. Entonces de mi a fa sostenido tenemos ese otro tono. Y de fa sostenido a sol tenemos el semitono, vamos bien. De sol a la tenemos otro tono, de la a si tenemos otro tono. Y tendríamos que tener otro tono desde si a do, pero no, porque hay medio tono aquí. Entonces tendríamos que subir do sostenido, ¿de acuerdo? Y aparece entonces el segundo sostenido. Si, do sostenido, y de do sostenido a re. Entonces ya tenemos la escala mayor, en el cual nos encontramos lo que se llama la armadura. Es decir, ¿qué es una armadura? Es aquellas alteraciones que son fijas a lo largo de toda una obra. Y sería fa y do sostenido, para que entre el re y el re tengamos una escala mayor. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re. ¿De acuerdo? Y siguiendo este mismo sistema podemos construir cualquier escala mayor a partir de cualquiera de las notas del piano, ya sea notas blancas o notas negras. Pero bueno, conforme vayamos avanzando van a ir apareciendo más y más y más sostenidos, ¿no? O en su caso bemoles, también puede haber bemoles, pero no vamos a entrar en más detalle con eso. Simplemente quiero que entiendas lo que es una escala y por qué aparecen las alteraciones, en este caso los sostenidos o los bemoles. Aparecen porque hay que seguir el orden de la escala mayor. En contrapartida a la escala mayor existe otro tipo de escala. Solamente hay dos tipos de escala en la música tonal, que es la escala menor. La escala menor tiene esta relación tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Esa es la escala menor natural. Y para construir una escala menor en la cual no tengamos que poner ningún sostenido, que solo sean teclas blancas, es posible hacerlo a partir del la natural. Entonces, si seguimos esa relación, teníamos tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Se cumple lo que está en el diagrama y suena así. La diferencia entre la escala mayor y la menor es que la mayor suena mucho más alegre y la menor se relaciona con la tristeza, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos construir esta escala menor a partir de cualquiera de las notas, pero van a aparecer entonces sostenidos o bemoles. Lo mismo podemos hacer con las notas negras del teclado y aparecerá lo que tenga que aparecer, ¿no? Sin embargo, ya para terminar te voy a explicar que hay otro tipo de escala menor que se considera menor armónica. La única diferencia es que en lugar de tener un tono al final, lo que tendríamos es un intervalo mayor, que es lo que se considera segunda aumentada, ¿no? Que sería entre el fa y el sol sostenido, para llegar de nuevo al la.
¿eh? Esto es otro tipo de escala, una alteración distinta, pero simplemente te lo digo para que sepas que también existe. No te lo voy a explicar con detenimiento, pero que la escala menor puede convertirse en menor armónica. Que precisamente por esta distancia de segunda aumentada le da una intención distinta, ¿no? Como más oriental incluso, pero bueno, no vamos a entrar en más detalles, simplemente para que sepas que existe también, ¿no? Y nada, no te agobies si no lo entiendes en profundidad. Lo único que quería que entendieras es que entendieras qué es una escala, ¿no? Que entendieras qué es un intervalo, cuándo hay un acorde, porque de ello hablaremos en algún momento cuando analicemos alguna obra histórica. Pues hablaremos, mira, esta está en una escala mayor, ¿no? Pues que sepas que la escala mayor se relaciona con una intención más alegre y la escala menor lo contrario, ¿no? Era simplemente para eso, pero si te interesa seguir profundizando en esto, pues tenemos un curso de teoría y solfeo en el cual pues interiorizamos y profundizamos en estos conceptos a través de diversos ejercicios y bueno, pues es un recurso más que puedes tener a tu disposición en nuestro instituto, ¿no? Bueno, pero por ahora esto es lo que nos interesa y nada, pues espero que el tema te haya gustado y que te ayude a tener una visión más amplia de lo que es la música y su lenguaje. Nos vemos en la próxima clase.